Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Abrimos ya este miércoles 24 de noviembre haciendo un repaso a todas las portadas de los periódicos de nuestra ciudad para contemplar la actualidad de Sevilla en el día de hoy. Un día que viene marcado por el deporte, y es que ayer el Sevilla Fútbol Club ganó la primera de sus dos finales que tendrá en la Liga de Campeones para pasar a la siguiente ronda, para estar en octavos de final de una competición en la que no se juega solo su prestigio deportivo, sino también está marcado por un claro interés económico, ya que esa partida presupuestaria que se decretó en el presupuesto del Sevilla Fútbol Club a principios de año para esta temporada pasa por conseguir ese pase de ronda y estar en octavos de final de una competición que ahora mismo se le está complicando, pero que puede solucionar con esa victoria que tiene que conseguir en tierras austríacas dentro de 2 semanas. También tenemos que hablar de que hoy comienza el debate del presupuesto andaluz y está en juego 43.816 millones de euros, que es lo que se tiene que aprobar en el día de hoy. Y claro está, el Gobierno tiene un problema importante después de ese audio que se filtró de las afirmaciones de Juan Mariz, donde decía que era una idiotez el aprobar los presupuestos en año electoral. Pues ahora mismo tiene en contra a 3 partidos como son PSOE, Unidas Podemos y Vox. La incógnita está en saber quién de estas 3 formaciones se abstendrá de la enmienda a la totalidad y podría pactar con el Gobierno, tanto con Ciudadanos como con el PP, para que salgan adelante esos presupuestos. Y también tenemos que hablar de la denuncia que realiza el Colegio de Arquitectos de Sevilla en cuanto a un entorno como es la Avenida de la Palmera, donde están denunciando una especulación feroz y también se está produciendo la pérdida de árboles en toda la avenida, algo que vienen denunciando y que sobre todo van a anunciar un cambio, van a exigir un cambio al Gobierno de la ciudad en el PGOU. Sin más, vamos a repasar ya las portadas de nuestros periódicos y empezamos con la de Diario de Sevilla, que hoy abre con esa fotografía del partido de ayer, donde el Sevilla se agarra a la Champions. Los de Lopetegui vencen al Wolfsburgo en un duelo intenso y vibrante. 2-0 ganó el conjunto sevillista en su titular. Tenemos también las más horas de lengua, matemática e inglés en Andalucía en el próximo curso, lo que hablábamos. Los arquitectos denuncian la especulación feroz en la Palmera y también tenemos que hablar de ese dinero que va a destinar el Gobierno, 4 millones para construir 224 viviendas de alquiler aquí en Sevilla. Pasamos ahora a la portada de ABC de Sevilla, que también trae en su cabecera el nuevo Palacio de Congresos de la S40, duplicará a Fibes, y tiene también noticias como por ejemplo en su interior la portada también del Sevilla, una victoria para seguir creyendo en los octavos. Cambiamos a la portada del Correo de Andalucía, que nos trae hoy pues ese debate en el Parlamento andaluz. Hoy comienza el debate del presupuesto andaluz con 43.816 millones de euros en juego. Las carreras universitarias para listos y menos listos, el artículo de opinión de Ramón Reina, de nuestro compañero, y siempre es bueno que haya negacionistas, hablando también de la situación del COVID en nuestra ciudad. Sin más, pues nos adentramos ya en el contenido que tenemos que abordar en el día de hoy y vamos a saludar a nuestro compañero Marco Acosta, que ya nos escucha. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya Manolo, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, la actualidad del día de hoy pasa por ese presupuesto, ¿no? Por la aprobación de ese presupuesto en el Parlamento andaluz, donde PP y Ciudadanos no cuentan con apoyo suficiente, y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Manolo, porque son 43.816 millones y yo espero que se apruebe, aunque está ahí, como has dicho tú antes, esa polémica, ¿no?, que hubo por esas escuchas, ¿no?, de Juanma Moreno, que decía que no era bueno aprobar un presupuesto, o no le convenía, ¿no?, aprobar un presupuesto en año electoral. Yo creo que al final sí que se pactará, puesto que es verdad, entramos en año electoral en el 2022, lo que no sabemos es cuándo. Quizás pueda haber una estrategia ahí del partido
en adelantar elecciones, puesto que las últimas, si no recuerdo mal, fueron en noviembre, ¿no? Corrígeme si me equivoco, noviembre o en diciembre. A lo mejor ellos lo que hacen es que adelantan las elecciones, puede ser, y así pues se ahorran tener que evitar, o si ellos no quieren pactar o creen conveniente no hacer esa estrategia de pactar con otros partidos para aprobar los presupuestos. A lo mejor adelantan elecciones, no lo sabemos, ¿eh? Ellos no entraban, yo lo que escuché es que no entraban en sus planes a adelantar las elecciones, pero bueno, sería conveniente, ¿no? De todas maneras, aprobarlo, puesto que estar en un gobierno. Claro, lo que ahora, Marco, tendremos que ver cuál es el panorama, si cambia mucho, ¿no? Porque el PP ha declarado que, bueno, hasta última hora va a esperar un posible pacto con alguna de las formaciones que se abstenga de esa enmienda a la totalidad, pero obviamente si no se produce ese pacto, a lo mejor el adelantar elecciones es lo que toca, ¿no? A lo mejor es buena estrategia para ellos adelantar las elecciones y si no encuentran ese pacto. Yo creo que al final puede que haya un pacto entre PP, Ciudadanos y PSOE. Hemos estado viendo últimamente que prácticamente casi estaban como en sintonía, ¿no? Estas últimas veces que se habían reunido aquí en Sevilla. A lo mejor puede que haya un pacto. Yo no sé qué hará Vox, si se abstendrá o votará a favor o en contra. Vox, como está ahí también siempre tan... La opinión nunca se sabe por dónde se va a salir. Pero bueno, habrá que esperar. No sabemos o si conseguirán ese pacto con el PSOE o con Vox, porque yo creo que el no de Unidas Podemos lo tiene, o si adelantarán elecciones finalmente y tendremos elecciones en primavera, en marzo o en abril. Sí, ya la última que te hago en este sentido sobre este asunto, pero hay que ver lo que trastoca, porque aunque desde el Ayuntamiento de Sevilla se dice que, bueno, hasta que no se aprueben sus presupuestos no se va a notificar el anuncio del relevo en cuanto a la Alcaldía de Sevilla, pero bien es cierto que esto y sobre todo el vendaval político que se ha desatado con ese audio ha hecho que se retrase mucho todo, incluso hasta el nombramiento del ayuntamiento, del posible alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, ¿verdad? Claro, sin presupuesto hay que tener claro que no hay legislatura, no avanza la legislatura y no se puede hacer ningún plan a nivel político. Si tú no puedes, un partido y un gobierno no puede gobernar sin presupuesto. Entonces el vendaval que ha desatado ese audio es que prácticamente todos los partidos se replanteen otro esquema, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se adelantarán elecciones? Si no, si al final conseguiremos presupuesto, si se conseguirá el pacto, ¿no?, de la gran coalición, como todo el mundo habla, de PP y PSOE, o si al final será Vox quien le dará el apoyo en los presupuestos. Entonces, pues es una estrategia que se replantea ahora para todos los partidos, puesto que fíjate, ¿no?, que se filtre un audio así me parece prácticamente, no sé, terrible, ¿no? Y ahora a ver qué va a pasar, ¿no? Si vamos a tener presupuesto o si no, o si al final vemos a unas elecciones adelantadas. Veremos qué es lo que ocurre finalmente. Cambiamos de asunto. Tenemos que hablar ahora de esa protesta de los arquitectos. Los arquitectos piden proteger el entorno urbano de La Palmera y se están produciendo muchos movimientos urbanísticos en ese sentido. Residencia de estudiantes, un cambio también en el skyline de la avenida de La Palmera que está provocando que bueno, tanto arquitectos como vecinos pues estén denunciando este tipo de movimientos y sobre todo que se produzca una especulación feroz, que es lo que no quieren. Claro, ten en cuenta que desde unos años para acá se ha perdido el 28% de árboles menos, entonces la especulación nada más que hace crecer, el paisaje solamente hace cambiar. Yo creo que todo el mundo que vive aquí en Sevilla se ha dado cuenta que La Palmera de unos años para acá está perdiendo prácticamente todo su espacio verde, ¿no?, en La Palmera, y lo único que hace se hace especular con el suelo. Creo que se han construido 3 residencias y de estudiantes me refiero, y al final estamos viendo totalmente un paisaje modificado, ¿no?, de unos años para acá. Ten en cuenta que perder el 28% de árboles hace que La Palmera tenga un paisaje completamente diferente, ¿no?, y me parece una pena. Los espacios verdes siempre hay que protegerlos, ¿no?, que cuidarlos, que es lo que mantiene viva una ciudad, es lo que le da aire a la ciudad, ¿no?, de Sevilla, que está tan contaminada también, como sabemos. Me parece que haya ese problema y habría que respetar eso, el espacio verde, y dejar de especular con el suelo, que es algo que me parece
Y sobre todo, Marco, que tenemos que tener en cuenta que la Avenida de la Palmera es la prolongación del Parque de María Luisa y obviamente ahora que estamos centrando y Sevilla está centrando tanto en el sector turístico, pues gran parte de sus entradas económicas tendremos que cuidar también pues una avenida que es histórica en nuestra ciudad. Una avenida histórica y demás que a mí me parece la más bonita de Sevilla, la verdad. Y si seguimos así modificando tanto, es como sabemos, como tú has dicho, como bien has dicho, la prolongación del parque de María Luisa, al final veremos que ni habrá parques ni habrá nada y lo único que habrá será construcciones y especulando el suelo y perderemos todo el espacio verde que queda en la palmera, ¿no? Que hay que mantener y conservar desde mi punto de vista. Y la hilamos con la siguiente noticia que tenemos que comentar porque dentro de esa denuncia también de los arquitectos se denuncia esa pérdida de arboleda del 28%. Estamos hablando de una cifra bastante importante en donde, bueno, pues aquí en Sevilla tanto naranjos como otros tipos de árboles son tan característicos de nuestra ciudad, llaman tanto la atención, son tan representativos que obviamente cuando nos quedamos sin ellos llama muchísimo la atención y se pierde el encanto que tiene Sevilla en ese sentido. Hombre, como bien has dicho, los naranjos y demás árboles son característicos de nuestra ciudad, están por todos lados y que se vayan perdiendo pues va a hacer que Sevilla pierda su encanto, ¿no? Y sobre todo también, un poco también para frenar esa contaminación, ¿no? Siempre que hay espacios verdes y siempre que cada vez que haya más árboles, pues habrá aire más limpio, ¿no? Sevilla es una ciudad también que tiene mucha contaminación, entonces se va perdiendo todo y ese espacio verde y van perdiéndose los árboles que son también característicos, ¿no? Al final pues nos encontraremos una Sevilla contaminada, con un aire prácticamente como el de Madrid, que ya se ve una capa de contaminación en el cielo, que es que prácticamente hace que eso vaya a peor y que la calidad del aire sea peor y el paisaje de Sevilla se modifique, ¿no? Muchísimo, sobre todo en la palmera, que como estamos diciendo, que es un característico de Sevilla y de nuestra ciudad, ¿no? Del espacio verde. Tendremos que hablar también del COVID y de esa tercera dosis, cómo se tiene que poner, cómo se tiene que administrar y en qué situaciones se tienen que inocular. En ese sentido, porque tendremos que tener muy en cuenta también, y lo dicen los expertos, los propios expertos, el sistema inmunológico de cada persona y también el número de anticuerpos que tenga para determinar si es correspondiente o no es correspondiente inocular esa tercera dosis. ¿Verdad, Marco? Pues yo creo que al final la tercera dosis va a ser un poco para todos, a no ser que hagan un poco un estudio serológico a todo el mundo y veamos cómo estamos de anticuerpos en sangre y cuánto nos queda de refuerzo de esa inmunidad que nos dieron con las 2 dosis de vacuna. Yo creo que al final el refuerzo será para todos. Están empezando por los mayores de 70 y que ya van inoculando la tercera dosis a nuestros mayores. Y al final, si esto sigue así y si estamos viendo que hay una sexta ola, entre comillas, por aquí, por así decirlo, en nuestro país, que está volviendo a azotarnos a todos, ¿no? Al final se verá que la tercera dosis será el refuerzo necesario y sobre todo para que se pueda llegar a tener una vida, entre comillas, más normal, ¿no? Ayer nos estuvimos enterando también que iba a haber un semáforo COVID de nuevo, según las incidencias en nuestro país, recularon un poco y al final no van a poner esas restricciones otra vez a la movilidad ni al aforo y se verá así un poco si dependerá un poco de la incidencia y dependerá un poco también de la presión hospitalaria y de las UCI, como ayer dijo la ministra de Sanidad. Entonces, a ver qué es lo que va pasando. Supongo que dependerá también un poco, como tú has dicho, del sistema inmunológico de nosotros, de cómo andemos de refuerzo, pero yo creo que al final nos la tendremos que poner todo y tendremos que tirar para adelante como sea ya. Y una cosa tan importante como es la evolución que tenga el propio virus, ¿verdad, Marco? Eso es de cajón. Habrá que ver cuál es la evolución, cuáles son las nuevas vertientes que tiene y a partir de ahí actuar o no actuar en consecuencia y en ese sentido. Porque claro está, esto está evolucionando, no se ha ido, está cambiando, está mutando y lo que hay que hacer es prevenirlo de la mejor manera posible. Si es con una tercera dosis, mejor que mejor. Bueno, de todas maneras, lo que vamos sabiendo es que afortunadamente todas estas variables que están saliendo nuevas del coronavirus, todas se pueden proteger, o sea, estamos protegidos con la vacuna.
no está saliendo ninguna variable de momento en la que que la vacuna sea resistente a la vacuna, quiero decir. Entonces habrá que ver un poco cómo va cambiando esto. Parece ser que en España ese impacto de la sexta ola no está siendo tanto porque hemos sido responsables, hemos cumplido las normas, hemos puesto la vacuna, hemos cumplido las normas de respetar ese espacio de metro y medio, ¿no? En aforos y tal. Nos hemos vacunado más del 90%, entonces gracias a eso no estamos teniendo ese impacto de la sexta ola que estamos teniendo en Europa, ¿no? Se encuentran que en otros países la verdad es que las normas no lo han cumplido tanto como aquí, entonces ahora nos encontramos con que España, a datos de ayer, estamos en 139 de incidencia acumulada y en Sevilla capital, en toda Sevilla, de 36, un poquito más de incidencia acumulada en Sevilla capital, que son 38, pero yo no creo que de momento haya que pensar en un riesgo extremo como estamos viendo en otros países, puesto que aquí el impacto de la vacuna se ha notado muchísimo, ¿no? Entonces habrá que ver lo que hemos dicho antes, si habrá que ver, si habrá que ponernos toda una tercera dosis o si habrá que ver una tercera dosis en distintos casos o según la inmunidad que tengamos, pero bueno, yo no creo que de momento no creo que haga falta ninguna restricción más como la que hemos tenido anteriormente. Sobre todo, el tener en cuenta que ahora va a haber también una reunión de expertos para determinar cuáles son las medidas a tomar. Esperemos que no sean restricciones y para que no haya restricciones, pues obviamente tenemos que ir todos a vacunarnos. En ese sentido, el Colegio de Médicos de Sevilla también ha llamado a la vacunación a todas aquellas personas menores de 12 años que todavía no se han vacunado. Y es que hablamos de una cifra preocupante, son 100.000 personas que todavía no han recibido esa vacuna, sobre todo en menores de 12 años, y tenemos que hacer ese llamamiento también porque ahora son ellos los las principales personas que pueden contagiar el virus a otras personas, que bien es cierto, la presión hospitalaria ha bajado, la dosis ha hecho posible que esa sexta ola no sea tan fuerte como a priori se esperaba, pero obviamente tenemos que tener cuidado y ese llamamiento también está para esas personas de menores de 12 años que todavía no se han vacunado, Marcos. Sí, bueno, el impacto ahora del virus está viendo que siempre pues va hacia esas personas que todavía no han recibido la vacuna, ¿no? En este caso, los menores de 12 años, que se estaba viendo ahí si era bueno o no era bueno vacunar a los niños y tal, al final pues está viendo que nos las tendremos que poner todos y ellos también, porque en el momento que haya un grupo de riesgo que no se vacune y tal, el contagio pues se multiplica, ¿no? Entonces, al final se la tendrán que poner y así evitar que entre ellos haya contagiado, porque, bueno, parece ser, como se decía al principio de la pandemia, ¿no? Que el niño no causa mucho estrago el coronavirus, pero bueno, puede un niño ser asintomático y al final contagiar y esto es una cadena, se contagia una persona adulta y va contagiando y al final acaba con alguien en la UCI, con alguien ingresado o con alguien muerto, ¿no? Que es lo peor. Pero bueno, yo creo que con el refuerzo de la dosis, que al final ese grupo también se vacunará, creo que se podrá llegar a como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Que estamos en vida normal, más o menos, teniendo en cuenta que a ver qué va a pasar ahora con este semáforo y con estas restricciones con estas limitaciones que ayer dijo la ministra, que de momento no contempla restricciones, como he dicho antes que me he equivocado, y depende un poco de esa presión hospitalaria y esa presión en la UCI y yo supongo que al final yo no creo que haya, ojalá me equivoquen, yo no creo que haya una incidencia mucho más mayor de aquí en unos meses, puesto que el impacto de la vacuna en nosotros, estamos un 90 y pico % vacunados, ¿no? De población. En otros países, como he comentado antes, no. A lo mejor se mantiene estable, sube un poquito, o veremos qué pasa, pero lo importante es eso, que al final todos los grupos de personas y en riesgo, ¿no? Se vacunen. Había dicho menores de 12 años, no, mayores de 12 años, corrijo en ese sentido. Y es lo que tú decías, somos un ejemplo a seguir y creo que podemos sacar pecho en ese sentido, porque si tenemos en cuenta determinados países de la comunidad europea, estamos viendo cómo Países Bajos lo están pasando francamente mal con muchísimas restricciones, que ahora también Austria está pasándolo francamente mal con muchísimas restricciones. Yo, por ejemplo, ayer hablaba con periodistas de Alemania que vinieron a cubrir el partido del Sevilla aquí anoche frente al Wolfsburgo y nos decía que Alemania también lo está pasando francamente mal y creo que en ese sentido la conciencia del ciudadano español ha sido muy grande y hemos tenido a bien también el acudir todos a esa vacunación y ahora lo que
tenemos que hacer es cerrar el ciclo de vacunación en torno a la etapa infantil, que es la que ahora mismo es la principal transmisora en ese sentido y es lo importante que tenemos que hacer. Ya incluso, fíjate, voy un paso más allá, Marcos, no solamente a los mayores de 12 años, sino también a los pequeños, que creo que son también un serio, ahora mismo, problema, o va a ser un serio problema en el sentido de que van a ser un emisor del virus. Sí, como he dicho antes, yo creo que al final todo el mundo se vacunará, los niños, y no sé hasta qué edad pondrán esa franja para límite de vacunación, pero al final se vacunará todo el mundo. Como has comentado antes, por ejemplo, en Alemania están otra vez realmente mal, creo que no sé si la incidencia estaba en unos 600 y pico, pero mira Austria, ¿no?, que está confinada entera otra vez y de hecho acaban de poner una ley para que se vacune en todo el mundo a partir de febrero, o sea que va a ser la vacunación obligatoria ya. A mí personalmente me parece bien, porque si llegamos a un momento en el que estáis vacunados y no vacunados y al fin y al cabo los que pagamos sobre posibles nuevas restricciones somos las personas que estamos cumpliendo, ¿no?, como has dicho, ¿no?, y que estamos sacando pecho, ¿no?, de lo bien que lo hemos hecho, de haber respetado todas las medidas y de haber acudido a la vacunación todo el mundo, pues, y luego hay otro grupo que no está cumpliendo eso, al final debería caer ciertas restricciones o ciertas, no sé, multas hacia ellos, ¿no?, por así decirlo, o aquí vamos a pagar todos por un grupo que no se quiere vacunar, cuando lo importante es que si estamos todos protegidos, al fin y al cabo se podrá salir de esta más o menos bien como estamos en España, ¿no?, que ya estamos viendo que el impacto que has comentado antes de la ola no está siendo para nada igual en otros países europeos. Entonces, al final, todo el mundo, yo creo que niños, como estamos diciendo, se podrán también la vacuna, ese grupo menor de 12 años, llegará un momento en el que se vacune, incluso se pondrán la dosis de refuerzo y todo el mundo podrá hacer la vida medianamente normal, que es como estamos haciendo ahora mismo en España, ¿no?, que solamente tenemos que estar con la mascarilla en el interior y después no tenemos ahora mismo ninguna limitación y espero que así sea, ¿no?, señal de que al fin y al cabo, aunque haya un poco de sexta ola, nosotros nos mantengamos ahí más o menos haciendo otra vida prepandémica, como quien dice, o eso espero. Cambiamos también de noticias, tenemos que hablar de esa inversión que va a hacer el Ayuntamiento de Sevilla, y es que instalará 14 ascensores en edificios con graves problemas de acceso, y es algo que obviamente es importante porque nos encontramos ante una realidad en los barrios donde hay personas mayores que no pueden bajar a la calle, que no pueden bajar de sus casas porque no pueden afrontar el reto que supone subir y bajar muchísimos escalones, y esto es algo que va a aliviar sobre todo la vida de estas personas, y creo que es algo muy acertado. La inversión será de 2 millones de euros y el objetivo, Marco, es que se produzcan las obras durante el 2022. Sí, bueno, instalar ascensores en estos edificios de movilidad, o sea, de acceso difícil, me parece bastante bien, la verdad, sobre todo para estas personas no mayores ya o impedidas que se encuentran ya con una dificultad de movilidad, y que se destine en 2 millones de euros para esto, me parece perfecto, puesto que todo el mundo, al fin y al cabo, tiene derecho a vivir en una vivienda digna y sobre todo de movilidad para aquellas personas que no puedan salir de casa prácticamente, ¿no? Me parece bien. Y a ver, que ¿dónde se sitúa? No sé dónde se sitúan estos ascensores. ¿Dónde es, Manolo? ¿Dónde son los barrios donde se van a poner los ascensores? Los barrios están sobre todo situados en el polígono de San Pablo, en Vale. aquellos barrios donde han tenido siempre un problema de estos, que no hay ascensores y obviamente, pero concretamente todavía el plan en cuanto a los barrios no ha salido, pero sí que se va a decretar esos 14 ascensores. Vale, pues vale, me parece bastante bien, la verdad, sobre todo para ayudar a estas personas que tienen movilidad reducida y no pueden, y tienen dificultad, ¿no?, para salir de casa o para poder incluso hacer labores tan fundamentales para nosotros, o tan tontas para nosotros, como es salir a pasear o hacer la compra o ir a cualquier recado, ¿no? Sin duda alguna por los barrios de la Macarena, por los barrios del Polígono Norte, como decíamos, Polígono de San Pablo, esa será la zona donde se distribuirán esos 14 ascensores que lo necesitan para que esas personas puedan bajar a hacer la vida cotidiana que hasta ahora no pueden ir haciendo. Marco, nos tenemos que ir marchando. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y esperemos que estés la semana que viene también aquí en Revista de Prensa. No, gracias a vosotros, un saludo, muchas gracias.
Un placer como siempre. Nosotros nos tenemos que marchar, les dejamos aquí en Revista de Prensa y que sigan disfrutando también de la programación de PTV Sevilla a lo largo de todo el día. Que pasen una buena jornada. Hasta luego.